Hechos, la serie. Hay poder en Cristo. Él realmente pone el querer y el hacer dentro de uno para que uno pueda dejar lo que sea que tenga que dejar. Pero también pone el querer y el hacer para empezar a hacer lo que sea que tengas que empezar a hacer. Una nueva vida no incluye solamente dejar de lado todo lo malo, sino que en ese espacio que ahora queda libre, empezar a incluir cosas nuevas, cosas buenas. Todo lo malo que fui hoy día, si ya no soy, tiene que ser transformado para lograr ser una persona acorde al propósito de Dios, acorde a la voluntad de Dios, para cada uno. Eso también lo entendí con el pasar del tiempo. Fue en el año 99 exactamente cuando decidí recibir a Cristo en mi corazón. Quiero contar un poco, ahora esto va más dirigido a aquella persona que se cree lo que yo creía. Una persona que no tiene valor, una persona que a nadie le importa, una persona que si se llega a caer en la calle a nadie le importa, si llega a morir a nadie le importa, porque así yo me sentía, que realmente a nadie le importaba. No importa si a nadie le importas. Ese era mi caso, así yo me sentía. Incluso llegué a escuchar cosas terribles de la boca de mi mamá, que era una persona muy religiosa, y su religiosidad llegaba a tal punto que una vez me dijo: te hubiese suicidado o te hubiese quedado en las drogas antes de irte a esa iglesia. Yo acá no vengo a hablar de ninguna iglesia, yo vengo a hablar de Cristo, yo vengo a hablar de mi Dios que se encarnó, vino a morir por mí, me salvó y hoy yo estoy acá vivo, no solamente con la posibilidad, con la libertad de poder escoger ser salvo el día de mañana, el día que abandone este cuerpo. Yo hoy estoy con la posibilidad de ser alguien, de tener un propósito aquí en la vida. Y eso es lo que cambió en mí, realmente un antes y un después de Cristo en mi vida. Él no solamente dividió la historia en dos, el antes de Cristo y el después de Cristo. Él dividió la vida de Ale en un antes de Cristo y un después de Cristo. Yo quiero contarte que en aquel entonces, cuando aún estaba en las drogas, yo me había puesto de novio con una chica que gracias a Dios es hoy día mi esposa. Yo sigo sin entender qué realmente vio en mí, porque si había alguien en quien no había nada que admirar, era yo. Hoy en día, si mi hija o mi hijo se llega a poner de novio con alguien, con una persona como la que era yo, realmente entraría en desesperación. Pero esta persona, la que era mi novia, que ahora es mi esposa, estuvimos de novio. Ella viene de una iglesia, ella era cristiana, pero lastimosamente conoció la doctrina, conoció la iglesia, conoció los pastores, el grupo de amigos de la iglesia, pero nunca realmente conoció a Cristo. Eso es algo que ella también cuenta en su testimonio, porque no hay forma de que conozcas a Cristo y puedas cambiarle no sé por qué. Hoy día puede ser por un trabajo, por estado económico, por una novia, por un novio, no hay absolutamente nada que valga la pena y nada que ni siquiera sea que pueda tentarme a cambiar a Cristo. No hay nada ni nadie. Y eso solamente puede asegurarte a una persona que realmente le conoció a Cristo. Yo me di cuenta de esto, de esta falta de que la gente realmente se entregue a Cristo, porque muchos tenemos esa religiosidad. Yo al entrar a la iglesia me di cuenta que mucha gente dice conocer a alguien que en realidad no conoce. Solamente escuchó de gente que también dice lo mismo. Pero quienes realmente le conocen, yo te invito hoy a que le conozcas, a que te relaciones con él y a que no vivas una falsedad. Lo mío no fue falso. Te cuento cómo se acercó Dios a mí. Esta mamá desesperada porque su hija entró de novia con un adicto. Ni te imaginas la pinta, la facha que tenía en esa época. Y bueno, imagínate a tu hija entrar de novia con alguien así. Ella desesperada empezó a convocar a todos los grupos de oración, cuando eso no había lo que hoy llaman células, espigas y todo eso. Había solo los famosos grupos hogareños de oración. Empezó a convocar a esta señora a mover cielo y tierra literalmente, para que todas las personas que se reunían, tanto en la iglesia donde ella iba como en otras iglesias, puedan estar ayunando y orando para que su hija soltara ese demonio humano con el cual había estado
de novia en ese entonces. Tanto es la intensidad realmente que se pusieron a orar, fue increíble. Incluso ella llegó a contarme, mi mamá está convocando. Yo me reí porque yo ni creía en Dios, ni creía en todas esas cosas. Y esto que te comparto, después de que yo me entregué a Cristo, me contó mi suegra, la que hoy en día es mi suegra. Bueno, ellos empezaron a orar con tal intensidad que Dios se manifiesta en el sueño de mi suegra. A cada uno, hago un paréntesis acá, a cada uno Dios le habla de una forma distinta, de una manera distinta. No esperes que a vos te hable de la misma forma que le habla a mi suegra. A mí me habla de una forma, a mi esposa le habla de otra forma, entonces no esperes. Dios es un Dios personal, vos sos único y te va a hablar de una forma única. Vuelvo a lo que estaba contando. En ese entonces, a mí me conmueve tanto esto porque yo quiero que entiendas. Si no entendés, trata de entender. Yo era una persona que me consideraba nada, yo no valía nada. Entonces, que venga y me cuenten, que venga alguien y me cuente y me diga esto, a mí me conmovió. Yo hasta hoy día realmente me conmueve por dentro. Quizás ya no derramo lágrimas, pero adentro realmente me conmueve el saber lo que Dios hizo en ese entonces. Dios se manifestó en el sueño de mi esposa, de mi suegra, y le dice: quiero que dejen de orar por tu hija. Quiero que dejen de orar para que ella le deje a Ale. Porque a partir de ahora quiero que oren por Ale. Él también es mi hijo. Cuando mi suegra me contó esto, yo empecé a llorar, y después me fui a mi casa, traté de aguantarme delante de ella, pero yo cuando ya estaba convertido en aquel entonces, pero yo empecé a llorar porque dije, me sentí tan mal, empecé a pensar todas las cosas que hice, pensando que nadie me amaba, que nadie quería saber nada de mí, y había sido todo el tiempo, estuviste ahí pendiente de mí. Antes que yo naciera hiciste cosas por mí. Y si tan solo alguien me hubiese dicho antes, si tan solo mis padres me hubiesen dicho, si tan solo alguien le hubiese dicho a mis padres. Por eso es tan necesario realmente que el libro de los Hechos, así como dice este programa, se siga escribiendo. Necesitamos valientes hoy en día, apasionados, que hagan que ese tipo de hogares como el mío ya no existan, que ya no haya papá y mamá separándose, que ya no haya un joven de 12 años, 13 años, sin rumbo, sin saber qué hacer y optando por algo que él cree que es lo mejor, pero es lo peor. Imagínate, Dios, mientras todos estaban peleando, tomando a Dios como aliado para que yo le dejara a mi novia, Dios empezó a pelear por mí, una vez más, porque ya había venido a la cruz y ahora una vez más estaba peleando por mí. Ellos empezaron a orar por mí, ellos oraron como 2 meses. Según yo recuerdo muy bien que me iban diciendo, yo me burlaba de ellos, oraron como 2 meses para que yo le dejara a mi novia de aquel entonces. Cuando ellos obedecieron la voz de Dios y empezaron a ayunar y a orar por mí, yo me convertí esa misma semana. Yo esa misma semana estaba entregándome a Dios. Imagínate lo que es el poder del orar sumado al obrar, porque uno sin otro no van. Fue increíble. Dios me llamó, pude aceptarle, pude recibirle, y a partir de ahí empezó literalmente como decimos vulgarmente los paraguayos, un sarambí en mi vida, porque él empezó literalmente a trastornar todo lo que yo consideraba como bueno, no era bueno. Empecé a cambiar totalmente mi forma de ser. Yo era una persona que el 99% de las cosas que decía eran groserías. Normalmente hablando, incluso sin hablar de obscenidades, yo decía groserías. Tuve que aprender a hablar bien, tuve que aprender a vestirme bien, porque normalmente me vestía siempre de negro, siempre estaba de negro. Agradecí muchísimo no solamente a esta persona que se animó a evangelizarme, a compartir la palabra, sino que después me invitaron a un grupo de lo que luego se convertiría en lo que hoy son las células. Esta persona me llevó a un grupo de líderes donde prácticamente todos eran líderes de alabanza, algunos pastores y yo. Ni siquiera sabía orar. Este grupo nos reuníamos los sábados a las 5 de la mañana, era nuestro horario muy habitual, digamos. Era muy fácil ir a las 5 de la mañana.
todo esto empezó a hacer Dios en mi vida y realmente empezó a trastornar, a conmover. Y bueno, paso a paso el tema era no solamente dejar las drogas, sino empezar a agarrar otras cosas. Y al transcurrir los años, no solamente Dios me fue mostrando, Dios no se apura, Dios camina contigo al paso que puedas andar. Él no te va a decir cómo ni cuándo, pero Él va a ir quebrantándote en áreas específicas. Yo recién fui quebrantado, esto es parte de mi testimonio, que no es testimonio porque todavía no está concluido, ¿verdad? En el 2013, ¿sí? En el 2013, Dios empezó a quebrantar parte de mi vida a través de una prédica del pastor de mi iglesia, ¿verdad? Donde nosotros muchas veces decimos, hablamos de los adictos y tomamos las drogas como el cigarrillo, el alcohol y todas esas cosas, pero nunca tenemos, por ejemplo, una de las drogas que más está perjudicando hoy día al mundo, que es la comida. Dios empezó a quebrantar mi vida con eso. Yo en el 2013 bajé 82 kilos y bueno, logré bajar 82 kilos. Ahora logré subir otra vez 15. O sea, esta parte todavía no es de testimonio en mi vida, pero estoy contando esta parte para que puedas entender de que el proceso sigue, la transformación sigue. Yo sigo convirtiéndome. Ahora no solamente tengo que volver a bajar lo que subí, sino a aprender a comer bien, porque es una droga. Y esto no es de testimonio. Estar gordo evidencia un desorden alimenticio y evidencia un área de mi vida en que no le está glorificando a Dios. Yo quiero contarte que cuando yo decidí dejar las drogas, cuando Dios quebrantó mi vida con eso, yo le pedí perdón a Dios porque Él me había entregado, yo entendí que Él me había entregado un cuerpo limpio, un cuerpo puro y un cuerpo que es un privilegio tener mi cuerpo, yo le dije en aquel entonces, porque mi cuerpo escucha, mi cuerpo ve, mi cuerpo puede degustar, mi cuerpo puede caminar, mi cuerpo tiene los 2 brazos, tengo los 10 dedos y todo eso es un milagro. Y mis pulmones estaban destrozados. Me habían explicado que un cigarrillo deja una mancha en un pulmón, que tengo que dejar de fumar 7 días para que esa mancha desapareciera. Con todos los cigarrillos que yo había fumado necesitaba más o menos tener 2 vidas o 3 vidas más o menos de Matusalén para poder purificar mis pulmones. Ya no era posible. Yo le había pedido perdón a Dios por eso y le había pedido un milagro. Yo sé que me amas, porque yo entendí realmente que Él me amaba, pero yo necesitaba un milagro para poder seguir. Yo le pedí ese milagro siendo un bebé espiritual, como se dice, cuando recién me entregué a Él, y le dije, yo necesito que me ayudes a dejar de golpe todo lo que hoy teóricamente necesito, que eran las drogas. Hechos, la serie.